Para hablar de educación, tenemos que tener en cuenta que todo sistema de educación tiene por lo menos tres componentes esenciales. El primero es el currículo o el contenido, o sea, el qué enseñamos. El segundo es el método, o sea, el cómo enseñamos. Y el cuarto es el maestro, o sea, el quién enseña. Bien, estos tres componentes, o la educación en sí, da como resultado la formación de cosmovisión en el estudiante. Cosmovisión. Y la cosmovisión da como resultado el carácter. Bien, ahora también tenemos que saber que todo sistema de educación es el resultado de una filosofía o de una cosmovisión. Y como ya hemos visto, toda filosofía o cosmovisión, existen tres filosofías o cosmovisiones o fuentes de pensamiento, y la primera es el humanismo. El humanismo, como ya sabemos, es el pensamiento del hombre sin Dios, en términos filosóficos o de cosmovisión. El tercero es el animismo, que es el pensamiento que viene del reino de las tinieblas, de Satanás. Y por último es el teísmo bíblico. El teísmo bíblico. Ahora, cada una de estas filosofías o cosmovisiones tienen su propio sistema de educación, o sea, tienen su propio contenido, su propio método y su propio modelo de maestro. Y eso pues transmite su cosmovisión, forma el carácter y por consiguiente tenemos tres resultados de carácter. El humanismo da como resultado un carácter libertino. El animismo da como resultado un carácter dependiente. Y el teísmo bíblico da como resultado lo que nosotros queremos, es el carácter cristiano. Bien, ahora examinemos esto con un ejemplo. Veamos el humanismo. ¿Qué es lo que enseña el humanismo? El humanismo enseña todas las materias, pero sin Dios. Por ejemplo, si enseñara historia, va a enseñar toda la historia sin Dios. Va a comenzar por diciendo que el origen de todo es la evolución, es el origen de la vida, y que todos los eventos que han existido en el transcurso de la historia han sido por la voluntad del hombre o por la voluntad de la naturaleza. Dios no ha intervenido en ningún momento. Eso nos está enseñando de dónde venimos. Esa misma cosmovisión nos enseña quiénes somos y para dónde vamos. Y de esa manera, pues está enseñando una cosmovisión, está formando un carácter y va a dar como resultado un tipo de carácter. ¿Qué metodología enseñan o utilizan? Va a enseñar todas las metodologías humanistas como el constructivismo, que dice que la verdad no existe, sino que cada quien forma su propia verdad, construye su propia verdad. Y
va a enseñar todos estos sistemas o metodologías basadas basadas o lo que nosotros llamamos centradas en el niño, que son metodologías que usan más lo sensorial. Por ejemplo, la metodología que usa Montessori o las filosofías de Piaget y todas estas metodologías humanistas de educación. ¿Qué tipo de maestro tenemos? No son maestros ejemplares en la sociedad, sino que hoy en día los maestros son igual de libertinos, mal hablados, corruptos, y eso va formando entonces el carácter que tenemos hoy en día en la sociedad. Muy bien. De la misma manera, el animismo tiene su contenido, metodología centrada en simplemente aprender y aprender datos de lo que el maestro le enseña. No le enseña a razonar, a pensar, y menos le va a enseñar a razonar bíblicamente. Simplemente le va a enseñar a razonar de acuerdo a lo que el maestro le dé. Y de esa forma están volviendo estudiantes o personas dependientes de lo que el Estado les entregue. Y si nosotros estudiáramos la educación cristiana, ¿será que la Biblia o Dios no nos ha enseñado un contenido, un método y un modelo de maestro para enseñar en cada esfera, en cada materia? ¿Será que no podemos enseñar ciencias? ¿Será que no podemos enseñar matemáticas? ¿Será que no podemos enseñar historia partiendo de la Biblia? Claro que sí. La Biblia nos da respuestas para todas las esferas de la vida. Pero ¿qué pasa con la educación cristiana hoy en día? La mayoría de los colegios cristianos hoy en día, el contenido y el currículo es el mismo. Compran las cartillas, los currículos a las editoriales seculares, a las editoriales humanistas. La metodología que usan es la misma metodología porque los maestros han sido entrenados, capacitados en las universidades seculares, las universidades humanistas, las universidades que no enseñan la Biblia, y por eso nuestros colegios cristianos no tienen ninguna incidencia en el pensamiento o en la formación del pensamiento de sus estudiantes. Estaba enseñando en un colegio cristiano y el rector me preguntó, hermano, o sea que utilizar el método constructivista o construccionista no está bien. Y tuve que enseñarle lo que eso significaba y cómo iba en contra de nosotros mismos, porque nosotros sí enseñamos que hay una verdad. Y imagínense, este era el rector de una escuela, de un colegio cristiano. Entonces, nuestros colegios cristianos tienen contenido, currículo secular, humanista, metodología del mundo y maestros formados en el pensamiento del mundo. Pero nosotros necesitamos entender que si queremos formar un carácter que sostenga la libertad, necesitamos formar nuestras jóvenes, nuestra gente, con un sistema o un sistema de educación bíblico. Si seguimos enviando a nuestros jóvenes para ser educados en el sistema humanista, nunca vamos a tener en nuestras naciones gente que pueda sostener, que pueda vivir en libertad. Martín Lutero decía: temo mucho que los colegios probarán ser las puertas grandes hacia el infierno, a menos que trabajemos diligentemente en explicarles las Sagradas Escrituras, grabándolas en el corazón de los jóvenes.
No aconsejo a ningún padre poner su hijo en un lugar donde las escrituras no reinen supremamente. Toda institución en la cual el hombre no está incesantemente ocupado en la palabra de Dios se corromperá. Entonces, necesitamos entender lo importante de la educación, porque la educación de una generación forma el modelo de gobierno de la siguiente generación. Si hoy en día nuestros jóvenes son tan socialistas, tan dependientes del Estado, y nuestros gobernantes son tan progresistas y socialistas, estatistas, es porque así fueron formados. Necesitamos volver al modelo de educación bíblico, no para enseñar religión, no para enseñar de una manera religiosa, pero para enseñar la verdad en cada una de las materias que comprenden la educación.